Hemos estado hablando en el primer bloque sobre este atentado que se ha dado en contra de la institucionalidad del país y todo lo que ha ocurrido en esta semana recién pasada. Y decía yo al final, Ramón, que nos reíamos, que lo único transparente ha sido la corrupción. Yo digo que ha sido transparente porque antes de comenzar a votar el martes recién pasado, lo primero que hicieron fue un acuerdo entre los partidos políticos de cómo se van a dividir la próxima Asamblea Legislativa, lo cual no es legal porque no ha tomado posesión la nueva Asamblea. Pero tú, ¿cómo viste ese hecho como el detonante de todo lo que ha ocurrido en las siguientes sesiones plenarias? Sí, pero yo creo que el concepto que tú has introducido es el clave para que la ciudadanía, en términos muy generales, entienda qué es lo que está sucediendo. Porque de repente, bueno, ¿y estos por qué gritan? Porque están eligiendo al fiscal y qué es lo que les preocupa de que elijan a los magistrados. Si a mí lo que me preocupa es el empleo, si a mí lo que me preocupa es la comida de mañana, si a mí lo que me interesa es ver cómo voy a resolver el día a día. O sea, el que la ciudadanía en general comprenda que la defensa que hacemos de la democracia, que la defensa que hacemos para que tengamos una institucionalidad fuerte, sí tiene que ver con el día a día de la persona. Para que el ciudadano pueda comprender, en el país hay una cantidad de actos de corrupción que se han cometido. Y el fiscal actual tiene en sus manos por lo menos unos 40 casos de corrupción demandados. Pero no hay un proceso que nos indique a nosotros que efectivamente se están investigando esos casos y que se quieran llevarlos al nivel de la judicialización para que puedan ser sancionados si así se encuentran culpables. El asunto es que está demostrado que los países más pobres en el mundo es los países también en donde la corrupción es mucho más difundida y que los países que tienen mayores niveles de desarrollo humano, mayor calidad de vida, son los países que tienen los niveles muchísimo más bajos de corrupción y por tanto mayores niveles de transparencia. ¿Qué significa esto? Que si yo elijo a un fiscal que en verdad este fiscal va a venir a proteger los intereses del Estado salvadoreño, significa que va a venir a proteger los recursos del Estado y que por tanto todo aquel que quiera hacer uso indebido de los recursos del Estado para beneficio propio o para beneficio de terceros, en detrimento de los beneficios de la población, vamos a tener un fiscal que podrá venir, podrá actuar, podrá perseguir, podrá investigar y podríamos tener una Corte Suprema, un órgano judicial, unos jueces que van a dar el seguimiento hasta llevar el castigo que esos merecen. Por eso defendemos la institucionalidad. ¿Qué es lo que criticamos? Obviamente que el proceso a través del cual se elige a magistrados y se elige a fiscal es un proceso que no es transparente. Es un proceso que no nos está garantizando que se está escogiendo a las personas más idóneas, como dijo una diputada, más capaz y de verdad más comprometido. Y a lo mejor sí estamos escogiendo funcionarios comprometidos, pero comprometidos con determinados intereses y no comprometidos por el bien del país. Y yo creo que aquí es donde está la esencia principal de comprender por qué hay una lucha y en donde de repente aparecen unos aliados que se está criticando, que se dice, bueno, son manipulados por Arena, o es Arena al frente de esto cuando se mencionan nombres como Luis Cardenal y otros nombres, porque han tenido una militancia y una participación directa en Arena. Yo también he tenido militancia en el FMLN, y antes era criticado de ser una organización fachada de la izquierda, pero ahora son organizaciones fachadas de la derecha o de Arena. Entonces, pero eso no tiene por qué ser el pecado. El asunto es, si estamos en la esencia de los temas que la democracia del país necesita, y si cualquier sector viene y demanda en nombre de sí mismo o del sector que representa, aunque no tenga miles y miles detrás de él, simplemente es un sector que tiene el derecho de venir a reclamar,
porque los diputados tendrán que entender que ellos sí son representantes del pueblo y que ellos sí son electos y que por tanto ellos sí tienen la obligación de venirnos a rendir cuenta de lo que están haciendo y de cómo están tomando las decisiones y de por qué están tomando determinadas decisiones. En ese sentido, en el marco de Aliados por la Democracia, terminamos confluyendo un montón de grupos que tenemos distintas formas de pensar. Y no hemos puesto de acuerdo en una sola cosa: defender la democracia. Muy probablemente tengamos diferencias sustantivas en intereses, muy probablemente. Pero si nos ponemos claro que lo que queremos es fortalecer la democracia, bueno, avancemos en la democracia. Porque esto hay que reclamárselo a Arena, esto hay que reclamárselo al Frente, esto hay que reclamárselo al CN, esto hay que reclamárselo a todos los partidos. Y todos los partidos políticos están comprometidos en verdad en trabajar y en tomar decisiones en favor de avanzar hacia más democracia. Y obviamente que si avanzamos con una institucionalidad mucho más fuerte, vamos a tener mayor eficiencia, mayor eficacia y por tanto políticas públicas que van a rendir mayores beneficios para las clases más desprotegidas. Luis, le cuesta bastante a la población en general entender por qué es importante una sala de lo constitucional. Y si al final de cuentas dicen, no, si simplemente se le venció el periodo a uno de los miembros y al otro lo trasladamos y entonces 3 quedan y solo uno es el que quitamos. Pero las decisiones se toman 4 contra 1, ¿verdad? O sea, se necesita 4 que estén a favor de una determinada resolución para que eso sea una sentencia de la Corte. ¿Cómo se come eso? O sea, ¿cómo se le puede explicar a la población en general la importancia de una sala de lo constitucional y lo que han hecho? Yo creo que lo que sucede es que a veces por ver el árbol perdemos de vista el bosque. A veces aquel que se está ahogando en medio de las olas no alcanza a ver a dónde es la playa. Lo único que le interesa es mantenerse a flote. Y algo así no sucede. Toda sociedad, para que funcione, tiene que haber un orden. Y una de las principales necesidades que tiene la sociedad, además de la seguridad, es la administración de justicia. O sea, cómo se van a dilucidar los problemas entre miembros o sectores de una sociedad. Y la administración de justicia tiene que ser totalmente independiente, transparente y de verdad administrar la justicia para todos. Si no, lo que nos queda es vivir en la ley de la selva. Esa fue una de las principales causas que nos llevó a la guerra. Que aquí la justicia no dependía de quién tenía la razón, sino de quién tenía la influencia en el poder. Y precisamente eso es lo que se ha tratado de ir corrigiendo con mucho sacrificio y mucho esfuerzo a través de los años. Las instituciones tienen que ser fuertes para funcionar, para que no estén al servicio de una persona, de un grupo, de un interés. Pero aquí las instituciones han sido como tomadas por rehén por la partidocracia, por los dirigentes políticos, que quieren tomar las instituciones para que les sirvan a ellos o los protejan a ellos. Por eso así vemos que la Corte de Cuentas es un botín político y se divide y durante muchos años le correspondió como cuota a un partido. El Tribunal Supremo Electoral, en lugar de ser un tribunal que administre justicia electoral, también se divide por cuotas. Y así, todas las instituciones que podamos ir enumerando vamos a ver ese tipo de vicio. Pero el vicio más grande o más grave que pudiera afectar a los ciudadanos es el que se da de fondo en la Administración de Justicia o en la Sala de lo Constitucional o en la Corte Suprema de Justicia, que es lo que se está manejando en estos momentos. ¿Cómo le afecta a la población? Bueno, pues si las instituciones no funcionan, si los órganos o los poderes del Estado no tienen ese balance y esa independencia, precisamente lo que vamos a tener es una sociedad caótica, una sociedad donde no hay reglas de juego claras, donde no haya predictibilidad, donde nadie vaya a venir a invertir, donde lo que domine van a ser las vivezas de ratón o de ratas, donde vamos a ver cómo ocupamos el sistema para nuestro propio beneficio, para componerme yo y fregar al otro, donde el crimen organizado viene a hacer su agosto, donde la delincuencia, en la medida de que puedan aprovecharse de estos vacíos, también frieguen al ciudadano honrado. Y entonces este tipo de cosas son las que tenemos que empezar a corregir, porque mientras no las corrijamos, la sociedad va a seguir viviendo en un desorden.
Y mientras vivamos en un desorden no vamos a progresar. Y al no progresar, pues va a ser muy difícil combatir los males endémicos de pobreza, de ignorancia, de falta de desarrollo, de la cual tanto nos quejamos. Nosotros aquí estamos señalando de que podemos tener diferentes visiones de cómo solucionar los problemas, pero para que cualquiera de esas opciones o visiones tenga posibilidad real de tener éxito, tenemos que tener una base sólida. Los fundamentos o las fundaciones del edificio tienen que estar sólidos para poder construir algo por encima de él. Pero si las fundaciones están débiles o están podridas o no se hacen bien, el edificio, sea cual sea que construyamos, se va a caer. En el primer temblor se va a caer. Y esto es lo que ha sucedido quizás durante muchos años. Aquí lo que se hace con una mano se borra con la otra. Avanzamos un poquito, viene otro y deshace lo que hizo este porque yo no estoy de acuerdo con lo que estaba haciendo y no me parece. Si queremos resolver un problema de inseguridad, pero si este propone una mejor idea y esto lo va a beneficiar políticamente, entonces yo me opongo, aunque beneficie o sea una necesidad de la población, porque lo que priva no es el interés nacional, sino el interés particular. Okay. Y eso es lo que tendríamos que empezar a corregir en estos momentos. En las redes sociales hemos visto bastante actividad, principalmente a raíz del incremento de sueldos de los diputados, pero también como que hay una cierta conciencia de la importancia de lo que está ocurriendo y ha habido mucha discusión. ¿Tú crees que los jóvenes están evolucionando en este proceso de comprensión de por qué esto es un golpe de Estado y por qué esto es fundamental que lo tengan que defender jóvenes como ustedes en Aliados por la Democracia? Yo no sé si todos lo comprenden, esperaría creer que sí. Lo que hay que es recalcar las cosas que han pasado estos últimos 3 años gracias a la Sala de lo Constitucional y por qué se ven amenazados los diputados por las fallas. Votamos por caras porque la Sala de lo Constitucional dijo que era inconstitucional la forma como estábamos votando antes. Al presidente de la República se le quitó la caja chica que tenía porque la Sala de lo Constitucional dijo que era inconstitucional la forma en cómo agarraba de ciertas carteras del Estado para llevárselo a la casa presidencial. Mientras la gente vea que el dinero se está mal utilizando, el dinero que pagamos todos los contribuyentes, y ahí se van, toda la población paga impuestos, la gente va a empezar a entender la importancia de tener los 3 poderes del Estado y que no sean manipulados por los otros, o sea, uno que sea manipulado por los otros 2, pues. Y creo que eso es lo que se ha visto en los últimos 3 años y por eso es que hay que defender la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en su totalidad, pues. Pero sí, que los jóvenes tengan conocimiento total del problema en sí, no sé. Creo que se está divulgando un poco más, pero cuesta. ¿Qué crees que haya que hacer para que haya como mayor conciencia en el país de la importancia de lo que ha ocurrido en esta semana? Difundir, creo que los medios toman un rol importante en poder aclarar qué es lo que está pasando y la importancia en que la institucionalidad es lo más importante que cualquier otra cosa, en que las políticas públicas de uno u otro partido, si no hay institucionalidad que garantice que cuando alguien venga a poner un puesto de trabajo, que cuando alguien haga cualquier cosa como persona particular y que va a haber una corte que lo va a defender si está haciendo algo bueno contra un ataque de un interés en particular, no se va a entender eso, pues. Entonces hay que seguir presionando para que la gente entienda la importancia de ese órgano que ha sido callado por mucho tiempo y que estos últimos 3 años han hecho muchas cosas por la democracia y por la institucionalidad, por el bien del país, pues. Pero Marcos, yo creo que ahí es una labor importante que tienen que hacer organizaciones como la tuya, de que los jóvenes entiendan, porque muchos de los jóvenes quizás ni se acuerdan de la guerra,
los errores que se cometieron en la guerra, que cometimos los adultos, los que vivimos ese periodo, deberían de no ser, digamos, despreciados como experiencia, porque alguien que no aprende de los errores del pasado está condenado a volverlos a cometer. Correcto. Y creo que los jóvenes ahorita están viendo que se esfuerzan en estudiar, en sacar una carrera, en ir a la universidad, salen de ahí con unas grandes expectativas y de repente no encuentran trabajo. Y dicen, bueno, ¿y de qué me ha servido a mí todo esto? Y por otra parte vemos ejemplos de que gente que se dedica al crimen, a la delincuencia, a la violencia, tiene recursos fáciles aprovechándose de las debilidades del mismo sistema. Pues yo creo que el joven de alguna manera tiene que entender que si quiere tener un mejor futuro de desarrollo en el país, tiene que involucrarse. Sí, claro. Porque ustedes no son el mañana, ustedes son el hoy. Y en la medida que los jóvenes, que son la gran mayoría de nuestra población, se mantengan apáticos, en mayor grado le van a dar oportunidad. Algunos aprovechados quedan con el futuro de los jóvenes lo que les dé la gana. Y en este próximo bloque hablemos, dado que hoy es que estamos con esta situación y que mañana todavía le queda el último día a esta Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces veamos qué va a proceder después de pasado mañana y cuáles son las acciones que se pueden implementar a partir de ahora. No cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.